Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Hoy iniciamos nuestra programación habitual aquí transmitiendo desde la ciudad de Bucaramanga. Tenemos un día precioso, un día caluroso, un día bien soleado, como realmente debería estar en nuestras vidas. Debería estar bien calurosas, bien soleadas, y cuando estamos hablando de soleadas, estamos hablando de un día bien despejado internamente. Esos días realmente que nosotros nunca olvidamos, esos días con los que marcamos realmente una etapa, un paso grande en nuestra vida. Así deberían ser todos nuestros días, así deberían ser todos nuestros despertar, así debería ser todo nuestro amanecer. Abrir los ojos, sobre todo, y empezar dándole gracias al Padre porque nos dio ese privilegio de abrir nuestros ojos, de poder ver, de poder respirar, de poder sentir, poder escuchar, poder caminar, poder movernos libremente, sin ninguna restricción. Y no estamos hablando de las restricciones de la pandemia, estamos hablando de esas restricciones que tenemos nosotros físicas, esas restricciones que realmente por alguna circunstancia nos tienen atados, nos tienen subyugados. Pero realmente aquí, como lo estamos viendo en este día, es un día, como ya les decía, un día maravilloso. Y no importa también cómo esté el día afuera, lo importante es cómo está tu interior, cómo tú vives ese día. ¿Por qué? Porque si el día, hay personas que no les gustan los días lluviosos, pero lo más importante es cómo estás tú en tu interior. Y como esté tu interior, es donde tú vas a poder manifestar tu exterior. Es donde vas a poder dar a conocer lo que realmente tú eres. ¿Cuál es tu propósito? ¿Quién eres tú? Y si aún no sabes quién eres tú, pues realmente vengo a decirte que si quieres un hijo favorito, un hijo predilecto del Padre, que el Padre realmente te tiene como hijo, te tiene como hijo. Nosotros no somos huérfanos, tenemos esa paternidad espiritual que Él muy bien la representa. No nos abandona nunca, nunca nos abandona, nos da realmente todo lo que nosotros necesitamos, nos provee todas nuestras necesidades, nos ayuda en esas situaciones que nosotros hemos entrado por nuestra culpa, pero Él nos enseña y nos muestra cómo salir de allí. Cómo por esa fe y cómo por esa obediencia nosotros podemos salir de allí lo más rápido que podamos. Ahora, que tú salgas rápido o que no salgas rápido, eso depende de ti. Él te da los tips, él te da los tips, te dice cómo hacer las cosas. Si tú lo haces o si tú no lo haces, ya es algo que él no puede hacer por ti. Tú tú decides porque para eso él nos dio esa libre decisión de hacer las cosas, de poder mostrar lo que realmente nosotros somos. Pero no hay forma de que nosotros mostremos lo que somos si realmente pues no creemos nosotros quiénes somos. Y para nosotros mostrar quiénes somos, primero que todo, debemos saber quiénes somos. Somos representantes de un reino. Somos aquí, estamos puestos aquí como esos delegados de ese reino, como esos embajadores, como esos sacerdotes. Y lo más importante es que te dio todo lo que tú necesitas para que tú puedas ejecutar esa obra que Él te dio, para que tú puedas representarlo de la mejor forma posible. Y cuando tú logras hacer eso realmente, estamos dando pasos avanzados, estamos creciendo infinitamente, estamos avanzando y estamos poniéndonos en lugares donde realmente tenemos que estar. ¿Y qué nos pasa cuando nosotros estamos siendo obedientes con esa situación? Pues realmente vamos a recibir más de lo que nosotros necesitamos. Y que nosotros hemos recibido más de lo que nosotros necesitamos en este momento, sí, lo hemos hecho. Porque realmente nunca nos hemos acostado con hambre, nunca estamos diciendo como que esto es lo que tengo para comer hoy, pero mañana qué voy a comer. No, Él nos está dando esa comida realmente y nos está diciendo que no nos preocupemos realmente porque todas nuestras necesidades van a ser cubiertas por Él. Él nos puso aquí con un propósito determinado y ese propósito determinado va a ser respaldado por Él plenamente. Es como cuando una empresa te manda a cualquier lado a desempeñar una función de la empresa. Ellos no dicen,
Ellos nunca te dicen, Jorge, vas para el siguiente, vas para esta ciudad, pero pues allá te tienes que defender tú como puedas. No, la empresa te provee todo, te provee desde el transporte, te provee desde el transporte, te provee desde el hospedaje, te provee la comida, te provee todo lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque tú estás representando esa empresa. Y a ellos les interesa realmente que si tú estás representando esa empresa, pues los que están viendo realmente ese representante tienen que tener una buena imagen. Y esa buena imagen tienes que darla tú. Ellos te ponen los medios. Ellos te ponen los medios para que tú representes bien, pero el resto lo tienes que poner tú. Lo mismo pasa aquí con el Padre. El Padre te nombró como tu representante y te dio todo lo que tú necesitas, pero también te pone en un lugar determinado. Pero ya tú tienes que saber cómo representar ese reino aquí en la tierra. Y fuera de eso, Él te enseña, te da normas de cómo hacerlo. Lo mismo que la empresa ya te dio normas de cómo hacerlo, porque realmente cuando tú empiezas a trabajar en una empresa, te leen unas instrucciones, te dan un manual de qué es lo que debes hacer en la empresa y qué no debes hacer. Lo mismo pasa la potestad de nuestro Padre. Él nos dio ese manual para que nos diga qué podamos hacer y qué no podamos hacer. Es más, nos dio más. Nosotros tenemos más cosas que podamos hacer y no que no podamos hacer. Porque con todo lo que nosotros podemos hacer, realmente vivimos y tenemos nuestra vida y lo que nosotros necesitamos. Lo que pasa es que en ocasiones somos realmente son parte y descendiente de ese tipo de Adán. Él tenía en el Edén todas las frutas habidas y por haber para que las disfrutara, pero había una realmente que es la que realmente le dijeron que no podía disfrutar. Y realmente nosotros como humanos, siempre estamos en esa terquedad de querer saber por qué es que nos prohíben las cosas. Y realmente fallamos en eso porque nos están dando 99.9% de frutas para que disfrutamos y nos están diciendo de este 1% no y nos vamos a ir a ese 0.1% para disfrutarla cuando tenemos un 99%. Esa es esta es nuestra generación, esa es nuestra humanidad. Pero también el Padre, de acuerdo a eso, nos ha dado mucha sabiduría. Nos ha dado sabiduría después de que realmente Él nos rescató de ese pecado, nos rescató de haber caído en ese 1%, 0.1%, que era la prohibición que Él tenía, caímos allí y dejamos de disfrutar un montón de cosas que teníamos por dedicarnos a disfrutar un porcentaje mínimo que no podíamos disfrutar. Ahora, que por qué el Padre nos dijo que no podemos disfrutar ese 0.1%, porque es que no era prueba. Él quería solamente demostrar realmente qué tan humanos somos nosotros, qué tan faltos de fe y qué tan faltos de obediencia somos. Y realmente sí, hemos comprobado que somos humanos, que tenemos mucha falta de fe y mucha falta de obediencia. Porque el punto es, cuando a ti te prohíben algo, tú quieres hacerlo. Entonces, como lo que tenemos que hacer realmente es ver esas prohibiciones realmente sola, no como prohibiciones, sino como obediencia, como fe. Saber que todo lo que está en tu vida, todo lo que tú necesitas en tu vida va a ser disfrutado. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero ya volviendo un poquito a nuestro tema de hoy, lo que es la sabiduría, tenemos que vamos a empezar realmente con nuestro segmento que estamos diciendo lo que se produce, lo que nosotros recibimos de la sabiduría, todos los beneficios que llegan hacia nosotros cuando nosotros decidimos revelar, decidimos decidimos empoderarnos de esa sabiduría y es cuando queremos vivirla. Vamos a empezar con el Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 7, Reina Valera 1960. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría. Escuchen, nosotros debemos de estar atentos y que nuestro oído esté siempre atento a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la palabra la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento, la inteligencia.
Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan recientemente. O sea que cuando estamos, nos está diciendo realmente que cuando nosotros estamos buscando la sabiduría, y no te la tenemos que buscar porque Él es el que la da. No tenemos que empezar a hacer una lista de sitios donde es que tenemos que ir a conseguir sabiduría. Ya sabemos que Él da la sabiduría. Y vengo a decirles también, esa sabiduría ya la tenemos. Esa sabiduría ya la tenemos porque la prueba es cuántas circunstancias hemos pasado y las hemos sabido afrontar solamente porque teníamos la sabiduría. Pero esa sabiduría no la da el Padre. Esa sabiduría está puesta en nosotros. Desde que nosotros llegamos aquí teníamos la sabiduría. Desde que el Padre te puso aquí, te plació ponerte acá, te dio la sabiduría para que tú te enfrentaras a las situaciones. Y esa sabiduría que nos dio, nos abrió el conocimiento y nos abre la inteligencia. Esa es la sabiduría. Y si lo pensamos, tiene mucho sentido porque nosotros siempre llamamos a las personas que son inteligentes, llamamos a esas personas que tienen conocimiento, pero y en otras palabras decimos que esas personas son sabias. Y sabias realmente por la inteligencia, cómo desarrollan las cosas, sino sabia cómo se enfrentan a las situaciones, cómo entienden las situaciones, cómo las afrontan y cómo las desarrollan. Esa es la sabiduría que nosotros estamos buscando. Entonces nos dice el versículo 7, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Entonces, cuando nosotros tenemos realmente, el Padre nos está dando esa sabiduría, es porque somos rectos, porque fuimos rectos desde nuestro nacimiento. Que en ocasiones vamos caminando hacia los lados y nos vamos saliendo de allí, sí, lo vamos haciendo. Pero realmente Él sabe también que esa sabiduría es un escudo para nosotros también. Que con esa sabiduría realmente nosotros nos alejamos de muchas cosas que no nos convienen y nos enfrentamos a muchas cosas que nos convienen y que nos trae excelentes resultados. Aquí realmente podemos ver que la sabiduría es completamente sana. Es completamente sana cuando viene del Padre. Porque no estamos hablando de esa sabiduría que estamos hablando aquí realmente donde nosotros estamos hablando de una forma diferente, donde estamos hablando de conocimientos del mundo, donde estamos hablando de esas creencias que hemos obtenido. No estamos hablando de esos puntos. Estamos hablando realmente de esas situaciones donde nosotros aceptamos que esa sabiduría viene solamente de nuestro Padre Celestial, que esa sabiduría realmente está donde tiene que estar solamente porque el Padre nos la ha dado, porque el Padre nos la ha mostrado. Es allí realmente donde debemos creer. Es allí realmente donde debemos estar confiados en esa palabra sabiduría cuando viene de lo alto, cuando el Padre nos la ha proporcionado. ¿Y cómo sabemos realmente cuándo el Padre nos proporciona esa sabiduría y cuándo realmente estamos tomando esa sabiduría equivocada que el mundo nos está brindando? Cuando realmente tú tienes que tomar una decisión y tú sientes una paz interior, tú puedes decir que esa sabiduría viene de lo alto. Pero si realmente tú estás en un negocio y como que ves que el negocio es bueno, realmente se ve bueno, pero no tienes una paz interior, esa es una sabiduría que estás tratando de tomar del mundo. Cuando no sientas una paz interior, cuando realmente tu conocimiento, ese conocimiento del Padre, no te dé ese gozo, estás en el lugar equivocado, estás tomando la decisión equivocada. Así es que tenemos que avanzar, tenemos que transformar esa situación. Tenemos que ir hacia otro lado y hacia otro punto. Ahora, no debemos olvidar realmente que el enemigo ha levantado un antidiseño. Y eso siempre está, el enemigo desde que fue apartado, y se le creó su sitio para que él habitara, siempre ha estado pensando en un antidiseño y lo lleva a cabo y lo ejecuta muy bien, lo ejecuta muy bien. ¿Por qué digo que lo ejecuta muy bien? Porque logra engañarnos, logra sacarnos de ese lugar donde nosotros estamos. Y no estamos hablando que logra engañar a esas personas que no tienen conocimiento. No, él arrastra con todo. Es tan inteligente que utiliza esas metodologías, esas escrituras, esas palabras, digamos, ese juego de palabras que te hace creer que lo blanco es negro y que lo negro es blanco. Como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, el enemigo puede cambiar nuestras formas de pensar por medio de esas filosofías erróneas.
Por medio de esas filosofías erróneas nosotros nos alejamos de donde tenemos que estar. ¿Y dónde tenemos que estar? Donde el Padre nos puso. Y el Padre nos puso, nos ubicó en un sitio realmente y nos podemos mover, pero ese movimiento siempre tiene que ser guiado por Él. Ahora, cuando nos enfrentamos a ese diseño, ese antidiseño tiene que ver mucho con la sabiduría también. ¿Por qué? Porque Él ha llenado la mente de los hombres, con conocimientos humanistas, contrarios a lo que es la sanidad que produce la sabiduría divina. Por eso es que en estos momentos encontramos tantos hombres, nos encontramos tantas personas que creen tener la verdad absoluta. Esos hombres realmente que con su forma de pensar, con esa sabiduría que les ha dado el antidiseño, te hablan tan perfecto que tú terminas por creer, que tú terminas realmente por llegar donde tú no tienes que estar, que tú realmente no alcanzas a identificar, no alcanzas a ver esta diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y en un momento determinado, si ese antidiseño llega a ti, tú vas a entender y vas a empezar a decir lo que ese antidiseño te mostró. Ese antidiseño te mostró que lo blanco es negro y tú vas a empezar a justificar por qué lo blanco es negro. Así yo lo veo al contrario, voy a empezar a justificarlo y voy a empezar a creerlo, voy a buscar diferentes formas para yo mostrar que lo que estoy diciendo es correcto. Así vaya en contra de lo que está escrito en el manual, de lo que está escrito en la palabra que el Padre nos ha revelado, en la palabra que Él nos ha dado. Es allí realmente donde empezamos nosotros a convulsionar. Es allí donde nosotros empezamos a mostrar de una forma diferente lo que realmente nosotros somos. Fuimos puestos acá con un propósito determinado. Ese propósito puede ser diferente el tuyo al mío, pero tenemos un propósito cada uno. Y ese propósito que tenemos cada uno es poder completar ese rompecabezas que tenemos aquí sobre la tierra. Y decimos rompecabezas, ¿por qué? Porque es que todo lo que está aquí realmente se forma por partes. Así como realmente nuestro cuerpo está formado por partes y cada parte de nuestro cuerpo da nuestra integridad, da nuestro balance y nos podemos ubicar, nos podemos mover, nos podemos pensar, podemos correr, podemos reaccionar en un momento determinado. Eso es lo que está pasando en el mundo, es un rompecabezas. Y fuimos puestos allí, cada uno de nosotros tiene una función específica. Ahora, muchos dirán, ¿qué pasa si yo por alguna razón no puedo cumplir mi propósito? No se preocupe. No se preocupe porque ese rompecabezas siempre se va a armar. Contigo o sin ti se va a armar. Que va a ser mucho más fácil si tú decides armarlo, si tú decides cooperar, si tú decides hacer lo que tú tienes que hacer, si tú decides cumplir con ese propósito. Y el Padre te va a dar muchas oportunidades. ¿Que te vas a equivocar aún conociendo tu propósito, que te vas a demorar para llegar allí? Sí, nos vamos a demorar. ¿Por qué? Somos humanos. Y no estoy justificando el hecho. Digo que somos humanos realmente porque cuando estamos en un proceso, entonces todo ese proceso realmente nos está aislando un poquito de las situaciones, nos está llenando digamos, de errores, nos está llenando de palabras incómodas, nos está llenando de realmente esas palabras incoherentes, de ese antidiseño que el enemigo ha puesto en nuestras mentes. Y él pone, digamos, el enemigo es muy astuto. El enemigo escoge mentes poderosas. El enemigo escoge mentes poderosas. El enemigo escoge esas personas que tienen esa capacidad para hablar, para convencer. Y como es el antidiseño muy claro. Mientras que el Padre escoge las personas que tú menos crees que van a avanzar, el enemigo coge las personas más capacitadas, porque él ve en esas personas la capacidad de seguir engañando. El Padre, en cambio, a esas personas que nosotros vemos menos capacitados, y digo vemos menos capacitados, no significa que sean menos capacitados. Las vemos así, pero realmente es donde el Padre se glorifica. Porque en ocasiones nosotros hablando con personas que pensamos que son menos capacitadas, nos dan tremendas lecciones de vida. Nos enseñan realmente dónde están y por qué están. Y cuando están allí, es porque realmente el Padre las ha puesto y tiene un propósito. Y en ocasiones, ese propósito de esas mentes menos capacitadas que nosotros pensamos son las que ponen en jaque a esas personas más capacitadas.
Y cuando estoy diciendo menos capacitadas y más capacitadas, no estoy diciendo que el Padre haya hecho personas menos capacitadas y más capacitadas. Estoy diciendo en la forma como nosotros vemos a esas personas, cómo las analizamos y cómo las juzgamos. Las juzgamos de una forma diferente. Las juzgamos de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a las personas que están más arriba de esas personas. Ahí es donde yo establezco esa jerarquía. Establezco esa jerarquía de sabiduría. Digo, esta persona es más sabia que aquella, esta persona es menos sabia que aquella. Pero esa jerarquía no la creó el Padre. Esa es una jerarquía humanista. Esa es una jerarquía que fue creada solamente para que nosotros estemos siempre como en ese compromiso de que tenemos que aprender más, de que tenemos que estudiar más, de que tenemos que pagar más cursos. Ahora, no estoy en contra de la superación personal. La superación personal realmente fue puesta allí por el Padre, para que Él nos puso en un nivel y nosotros podamos avanzar a esos siguientes niveles, como dice el apóstol, de una gloria menor a una gloria mayor. Cuando tú empiezas a correr, siempre estás buscando premios, pero esa búsqueda de premios no te tiene que alejar de lo que realmente es el Padre, lo que realmente es la búsqueda del Padre y lo que Él ha hecho contigo y lo que Él ha hecho por ti. Tenemos que ser muy claros. Tenemos que ser claros en ese antidiseño que el enemigo viene implantando. Pero no te dejes. Tú tienes la capacidad suficiente, tú eres más grande que ese enemigo. Tú tienes la capacidad de vencer a ese enemigo, tú tienes la capacidad de mostrar a ese enemigo que tú eres superior. No empieces a creer que el enemigo es superior a ti. Porque, digamos, el enemigo se pare al frente tuyo y te ponga a llorar un día, tú no vas a estar llorando todos los días de la semana. Significa que una semana tú lloras un día y ríes 6. Eso significa que tú eres más fuerte que el enemigo. Eso significa realmente que el enemigo a ti no te puede derrotar. ¿Y por qué no te puede derrotar? Porque es que el Padre vive en ti, Jesucristo vive en ti, el Espíritu Santo vive en ti. ¿Quién puede luchar contra esos tres seres? ¿Quién puede luchar contra ese trino que existe allí? Nadie. Es que inclusive tú solo, eres capaz de derrotar, esos poderes negativos de la mente. Pero tú tienes que estar allí. Tú tienes que estar allí en convivencia con el Padre, en comunicación con el Padre, en comunión con el Padre. Cuando tú decidas hacer eso, vas a ver qué fácil es la vida. Vas a ver qué fácil se desarrollan los problemas, las circunstancias que tú tienes al frente tuyo. Vas a ver qué fácil te enfrentas a todas esas situaciones. Cuando tú ves la facilidad con la que tú te encuentras esas situaciones, te vas a reír de ellas. Cuando tú pasas esas situaciones, vas a decir, es que no era tan complicado. Pero realmente cuando tú te enfocas en el antidiseño, tú le das miles de vueltas a una circunstancia y no le encuentras solución. Y si tú no le encuentras solución, nadie le va a encontrar solución, porque es que nadie puede solucionar tu vida. Es que el Padre te da la opción para que tú soluciones tu vida, te muestra cómo solucionarla, eso sí. Pero nadie va a solucionar tu vida y no esperes que nadie solucione tu vida. Cuando tú vas en ese proceso de espera que alguien solucione tu vida, estás dejando que tu vida viva en alguien más. Que esa vida que el Padre te dio a ti, la viva alguien más, la disfrute alguien más y la maneje alguien más y la manipule alguien más. Nosotros no estamos aquí para ser manipulados. No estamos aquí para ser manejados. Estamos aquí para dominar lo que el Padre nos ha dado, para ser esos reyes en esos terrenos, en esas ciudades, en esos pueblos donde el Padre nos ha puesto, para que tú seas la luz, para que tú seas la sal del mundo donde tú estás puesto en este momento. Ahora pregúntate, ¿dónde estás puesto en este momento? Si estás puesto en ese lugar realmente, tienes que empezar a dar fruto. Si tú crees que no estás puesto en el lugar o que tú saliste de ese lugar, tienes que regresar a ese lugar. Ese lugar es el lugar de tu diseño. Ese lugar es el lugar de tu identidad. Si tú no tienes identidad, esa sabiduría realmente no te va a servir para nada. ¿Por qué? Porque es que no vas a saber cómo emplearla. ¿De qué te sirve a ti tener una sabiduría grandísima si no tienes identidad? Si tú no sabes quién eres. ¿Cómo vas a aplicar esa identidad? ¿Cómo vas a aplicar esa sabiduría? ¿Cómo vas a mostrar esa identidad ante los demás? Totalmente imposible.
Totalmente imposible. ¿Por qué? Porque estamos en una lucha constante con el antidiseño. Pero tú eres un guerrero. Tú eres un guerrero. Tú te empoderas. Te empoderas de lo que el Padre ya te ha dicho que tú eres. No te pares ahí, no te obstaculices realmente con el antidiseño. El antidiseño es pasajero. El antidiseño se te pone a ti al frente como una montaña, una montaña o una muralla inmensa. Pero realmente cuando tú la tocas con la sabiduría que el Padre te dio, esa montaña, esa muralla se desvanece por completo. Así como se desvanecieron esas murallas de Jericó. Nadie pensaría que eso iba a pasar. Era una ciudad que estaba completamente sitiada, una ciudad supuestamente bien protegida, donde realmente nadie esperaba que eso fuera a pasar. Pero ¿qué pasó allí? Estuvo ese diseño, estuvo la identidad y estuvo la sabiduría que el Padre puso en lo que eran todas esas personas que estaban allí combatiendo. Y el combate de ellos no fue a la fuerza, el combate de ellos fue por sabiduría. ¿Que cuántas vueltas tuvieron que dar ahí a la muralla? Fueron todos los días eran todos los días eran una diaria, eran 6, y la última fueron 7 vueltas, o sea, en total eran 13 vueltas. Pero esa fue una sabiduría, un diseño del Padre. ¿Por qué decimos que 13 vueltas? ¿Por qué no dijimos que 6? ¿Por qué no dijimos que una? Porque es que lo que es la sabiduría del Padre es totalmente diferente a la sabiduría de nosotros. Somos especializados en cuestionar las decisiones del Padre. Somos, somos especializados en cuestionar el diseño de Él. Que porque este es más alto, que porque este es más flaco, que porque este tiene más dinero, que porque tiene menos dinero, que porque más talentos, que porque menos talentos, que porque más conocimiento, que porque menos conocimiento. Perdemos demasiado tiempo en nuestra vida juzgando. Perdemos demasiado tiempo en nuestra vida mirando a los demás. Perdemos demasiado tiempo en nuestras vidas pensando qué tan inteligente es el que está a mi lado, qué tan alto es el que está a mi lado, porque yo no soy así. Ahí es donde se va nuestra pérdida de tiempo. ¿Qué tal si a partir de hoy nos dedicamos a pensar, a meditar en lo que yo soy? Tengo vistas, tengo nariz, puedo oler, puedo caminar. ¿Por qué no me dedico a enfrentarme y a buscar realmente esos privilegios que yo tengo? A mostrarle realmente al mundo que con mi caminar muchos caminos se pueden enderezar. Que con esa luz que yo emano, perdón, que con esa luz que estoy emanando, muchas personas pueden ser iluminadas. Que con esa sal que yo estoy dando, realmente muchas personas pueden llegar a tener ese sabor interno de quién es cada uno. Pero si nosotros no tenemos esa convicción y no estamos pensando realmente que el antidiseño existe, estamos pensando realmente que es solamente el Padre se equivocó cuando creó a una persona con más dones y talentos que yo, cuando el Padre realmente lo hizo más bonito que yo, cuando lo hizo más alto o menos gordo que yo. Ahí es donde estoy perdiendo el tiempo, ahí es donde me estoy desubicando de lo que realmente es el diseño original del Padre. Ahí es donde estoy olvidando ese conocimiento y esa sabiduría que tengo. ¿Por qué? Porque realmente yo soy especializado en atrofiar el conocimiento y la sabiduría. ¿Por qué? Porque no la pongo en práctica, porque me enfoco solamente en mirar lo que tienen los demás y no lo que yo tengo. Porque me enfoco en buscar lo que esa otra persona tiene para mí sin saber si yo lo necesito. Y ten por seguro que lo que tú estás buscando en otra persona, tú no lo necesitas. El Padre ya te puso a ti, te hizo perfecto como tú eres. Si tú eres bajito, disfruta que eres bajito. Si eres alto, disfruta que eres alto. Si eres gordo, disfruta que eres gordo. Si eres flaco, disfruta que eres flaco. Y cuando estamos hablando de que si eres gordo, disfruta que eres gordo, no significa que sigas comiendo y que sigas comiendo. Uno tiene que tener respeto por su cuerpo, respeto por uno mismo. Y el hecho de sí, hay que comer realmente, hay que comer, pero realmente sí, hasta cierto punto respetar y cuidar lo que es el templo del Espíritu Santo. Porque realmente si tú llegas a una gordura excesiva, entonces no vas a poder decir que tú eres gordo y que tú eres feliz así, porque en un momento determinado tú no lo vas a hacer. Mientras no te puedas caminar, mientras tú hayas creado deficiencias en ti mismo, eso es culpa tuya. Así es que no le eches la culpa a los demás, no le eches la culpa a los alimentos, no le eches la culpa a las situaciones que estás tú viviendo, porque realmente tengo que decirte que tú eres el único responsable de tu vida.
No tu familia, no tu mamá, no tu esposa, no tu esposo, que porque es que ella cocina de esta forma, que porque no cocina de esta forma, pueden ser una ayuda, pero la decisión la tomas tú. La decisión la vives tú. Tú vives tu propia vida. Y esa vida es la que el Padre te ha dado. Te ha nombrado administrador y mayordomo de tu propia vida. Te ha nombrado administrador y mayordomo de tus bienes. Te ha nombrado administrador, y cuando estoy diciendo de tus bienes es lo que tú tienes, pero no, hay que aclararlo, no te pertenece. Y por eso digo, te ha nombrado mayordomo y administrador. Y ejercer esa mayordomía, esa administración, necesitamos mucha sabiduría. Porque así como el Padre te da talentos y te da dones para que lo multipliques, te dio esa capacidad de ser administrador o mayordomo y te dio esas capacidades monetarias, esos dones y talentos para que tú los multipliques. Sean dones y talentos materiales, sean dones y talentos espirituales, pero es para que los administres. Te dio buena sabiduría, inteligente, lleno de conocimiento, porque tienes que desarrollar la parte física y la parte espiritual. Y esa parte